Hello, everyone. We're starting now for IAL News Bulletin for August 31st. Buenas tardes a todos. Estamos empezando nuestro boletín de noticias de agosto 31. My name is Tatiana Mahoney, and with me is Lourdes Heredia from the FACE department. And today in the agenda, we have information about important dates. A day at a glass, it was our first week. Next steps, things that we would like to remind you to do, and some leadership projects coming up. En la agenda de hoy vamos a hablar sobre fechas importantes que vienen ahora. Luego un vistazo de cómo van los días. Me imagino que están curiosos de cómo va su niño aquí en la escuela. Unos siguientes pasos, que recordatorios para que usted pueda tomar, y luego unos proyectos de liderazgo que vienen ahora. Okay, so for the calendar, Monday, September 5th, the school is closed for Labor Day. Tuesday, September 6th is the first day of after school for our high school. So just a reminder that students in high school do not have an extended after school that is a different organization. It's the same part of our school, and they have different clubs. And if they do not see a club that they would like to be part of, they can start their own. It's a leadership school, so we want to encourage our students to start clubs if they feel passionate about something that we do not have. Then Tuesday, also September 6th through Friday, September 9 is the middle school iReady math testing. So we want to check in to see how your children are doing academically in terms of math. So that will take place. So very important attendance. Tuesday, September 13 is our Title I meeting at 7 p.m. via Zoom. I'll talk more about that later. Wednesday, September 14 at 5 to 7 p.m. is our back to school night for middle school. And that's the time to also the deadline to complete the lunch forms. I'll talk more about that later. Thursday, September 16 is the high school mid-marking period. That means it's the half of where the students are going to be. So it's a good way for you to check in how they're doing in their classes, how they're adjusting, and if they are making the progress that we're expecting for you to support us. Ok, en cuanto a su calendario, este lunes 5 de septiembre la escuela está cerrada por día laboral. Martes, septiembre 6, el primer día del programa después de la escuela de los grados 9 al 12. Les recuerdo que en la escuela secundaria no es un programa aparte, es parte de nuestra escuela, así que ellos tienen clubes, y si su niño ve que hay algún club que no tiene y está apasionado de formarlo, pues nosotros lo podemos ayudar para que empiece su nuevo club. De nuevo, esta es una escuela de liderazgo, así que queremos que ellos tengan sus iniciativas. Martes, septiembre 6 al viernes, septiembre 9 son las pruebas de matemáticas de iReady para los grados 5 al 8. Así que es muy importante su asistencia. Martes, septiembre 12 es la reunión de título 1 a las 7 p.m. en Zoom. Esta es en español solamente, es el martes. En inglés es el lunes. El lunes, septiembre 12, es en español, y el martes, septiembre 13, es en inglés. Miércoles, septiembre 14, de 5 a 7 p.m. es la reunión de padres con maestros y del grado 5 al 8. Y es muy importante que sea la fecha para completar los formularios de almuerzo, y les hablaré más de esto. Jueves, septiembre 16 es el periodo de demarcación de mitad de este periodo, la mitad del periodo. Entonces, para los grados 9 al 12, eso quiere decir que el 16 de septiembre ya es hora que usted empiece a revisar cómo va sus niños académicamente, a asegurarse de que esté todo funcionando, para si necesitan tomar otro quiz, o si no está entregando la tarea o está haciendo algo que no entendió, que este es el tiempo de estar chequeando con su niño académicamente en la escuela secundaria.
Okay, so we move on to a day at a glance. In our middle school, we had our first day. Everybody arrived pretty much on time, 7:30, bright and early. There's a picture taken here, our family council president, Barbie Chavez, with our mascot. So again, the 7:30 to 7:50 for breakfast, 7:50 was the arrival, 7:55 was late. We been having great attendance. Dismissal 3:30 Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. It's 3:30, 1 p.m. on Wednesday. So today, 1 p.m. Unless you start PSW, and I'll talk more about that later. Esta es una foto de la primer día. Aquí con nuestra mascota está nuestra presidenta del Consejo de Familias, Barbie Chavez, y todos estuvieron muy bien en su fila con su uniforme. Maravilloso todos, una felicidad a todos los padres que se esforzaron para que sus niños estuvieran listos y a tiempo, llegando a las 7:30. Han estado llegando muchos a las 7:30, perfecto para el desayuno. A las 7:50 de nuevo es la más tarde para que lleguen, ya 7:55 es tarde, pero no he tenido así mucho problema con la llegada. Y la salida de nuevo 3:30, lunes, martes, jueves y viernes, hasta las 3:30, los miércoles a la 1. Hoy empieza el programa después de la escuela para intermedia y hablo de esto más adelante. So here are some pictures of the kids in class. Estas son algunas fotos de los niños dentro de la clase, todos muy deseosos de poner atención, de saber lo que están aprendiendo. Los he mirado en transición, en las filas. So I've been watching them in transition, lining up for kids coming out of class, going into class. They have been great, signing up for going to the bathroom, having lunch. As you can see in the middle, these kids wanted to have their picture taken. So I did ask if they wanted to have their picture taken. We do have a snack machine that they are allowed to have. And they are assisted there for the snack machine. And they were having fun and socializing and eating their lunches. Aquí la foto de nuevo, yo he estado pasando por los pasillos, están todos muy en orden, se inscriben cuando tienen que ir al baño en el registro, está todo monitoreado. En cuanto al almuerzo, pues entonces ellos tienen oportunidad para comprar algo en las máquinas de merienda y también socializarse. Yo les pregunté si querían que le pudiera tomar la foto y estaban de acuerdo. Y aquí le tomé a los que no querían foto, pues le tomé nada más más cercano. Pero ven, se han comido todo, están muy bien. Así que, y contentos. I do have some recommendations, is to have a good breakfast, either with you or with us. And if you give money, to be aware how they use their cash. We do have a couple of delis that are close by that are good, well monitored. The one deli next to Jimbo on 207, that deli is owned by one of our former parents from our school. So we know that they do take care of our kids very well. And the other one is a restaurant, it's called La Mina, that is also on 10th Avenue and is also owned by one of our parents. And so they keep an eye on our kids as well. So, but be aware how you give money to your kids who are older, just because of how they use their cash. And I'll talk more about that, about our concern later. I do ask to please bring a water bottle. Not everybody's bringing water bottles, and the kids are getting thirsty and they don't have a place to put to refill their bottles. We do have water fountains, but it's better if they have their water bottles with them. 5th grade has a snack period, so we provide snack for 5th grade, or you can pack one for them. The other grades are older, they do not have a snack period.
Sí tenemos recomendaciones, es que su niño desayune bien con su familia o si no con nosotros de nuevo llega aquí a las 7, de 7:30 a 7:50, puede entrar a desayunar. Si usted le da dinero a su niño que ya es más grandecito, pues entonces tenga en cuenta cómo está usando su efectivo. Nosotros recomendamos que si va a alguna lugar para comprar, que vaya a lugares que nosotros conocemos que van a estar bien cuidados, si es que no tiene alguien que está trayéndolo a la escuela, que es uno queda al lado de Jimbo's, es un deli que queda al lado de Jimbo's, pegadito a Jimbo's, que queda en la 10ª Avenida y casi a la 207. Y el otro está La Mina, que es un restaurante que también está, es de ambos locales han sido de padres de nuestra escuela, así que sabemos que los niños están bien cuidados. Y les hablo más de esto más adelante. Le pedimos que por favor traigan botella de agua, algunos lo han traído, otros no, y los niños que no lo tienen, pues entonces esta botellita es para volverla a llenarla de la fuente de agua. Si en algún momento no tiene o algo, pues avísenos, a lo mejor lo podemos ayudar. Los niños de 5º grado son los únicos que tienen periodo de refrigerio, o sea que le damos un refrigerio o usted también le puede empacar uno. A los demás grados sí no tienen merienda adicional, solo el desayuno y el almuerzo. Una vez que ellos empiezan el programa después de la escuela, claro está, ellos le dan merienda para ellos. Of course, if your child is in the after school, they do get a snack time for everybody who participate in after school. And so here we go for after school. The applications are still being accepted for grades 6 through 8. Today is the first day, then the pickup is 4 p.m. The other days will be 6 p.m. Please check your email because they have sent the acceptance notifications. If you have not received it and you still have questions, you can check with us today. But in essence, all questions or concerns should be directed to PSW. The email inward.psw@gmail.com is the best way to get them. So you can also call them at 917-968-0124, 917-968-0124. But again, the best way is to get them via email. La otra cosa es que si su niño aplicó para el programa después de la escuela, en la escuela intermedia, PSW, ellos mandaron notificaciones de que si su niño fue aceptado. Y todavía hay tiempo para aplicar para los grados 6 al 8. El primer día es hoy, así que fíjese su correo electrónico, si fue aceptado, si en algún momento está dudoso, puede acercarse a nosotros para saber si si lo aceptaron o no, pero en sí lo mejor es que usted siempre vaya directamente a este programa porque de nuevo es aparte de la escuela y su correo electrónico es inward.psw@gmail.com y el teléfono de ellos es 917-968-0124. De nuevo, si su niño fue aceptado hoy, ustedes lo vienen a recoger a las 4 de la tarde. De nuevo, ellos le dan merienda, lo sacan van a recogerlo en sus mismas clases y luego pasan directamente al programa. O sea que su niño no tiene que salir y volver a entrar, sino que está dentro de la escuela la transición. Y cualquier pregunta, de nuevo, por favor, acérquese a este programa PSW. We do ask for our school to be a self-free environment. So they do continue to be self-free environment all throughout. And 7 through 12 grades will yonder their phones. I just wanted to show you a picture of how yonder looks like. So when students arrive and they check, the computer there is showing Alma and showing all the students, but we also check on this survey that we ask you to please complete. And we just need to know if your child has a cell phone or not. Oh, I'm having trouble with my website. But in essence, the main thing is that to let us know if your child has a phone or not.
nosotros queremos que nuestra escuela esté libre de celulares o teléfonos o relojes inteligentes porque queremos que su niño esté pendiente de las cosas que le estamos enseñando. Así que si no lo ha hecho ya, por favor, que usted nos diga si su niño tiene celular o no, porque a veces ellos dicen, no, yo no tengo, y si lo tiene por ahí guardado, y si lo tiene y después lo vemos usando el celular, pues se lo quitamos. Y entonces tiene que usted venir y es más problema. O sea que es mejor que nos diga y que el niño lo entregue. Pero en sí no tenemos en sí problemas. Yo he estado aquí viendo los niños y todos lo entregan sin ningún problema. So I just want to reiterate, I was in the mornings with the high school and the kids have been great turning in their cell phones, and we have not seen any issues with that so far. Now, if you're worried about, oh, how do I reach my child if the cell phone, if it's being locked up? Well, our numbers are for grades 5 through 8, 646-665-5570. And you dial 1 for English and then 0 for the receptionist, which will be the main office. For grades 9 through 12 is 212-304-0103. 212-304-0103. Para nosotros, si usted se preocupa de que, oh, mi niño no tiene su teléfono, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo comunicar? Pues llámenos directamente a nuestra oficina para los grados 5 al 8. Llame al 646-665-5570. Primero marca el 2 para español y luego 0 para la recepcionista, que es la oficina principal. Si su niño está en la secundaria, 9 al 12, el teléfono es 212-304-0103. De nuevo, marca el 2 y luego 0 para la recepcionista. Y como siempre, puede dirigirse directamente a nuestra oficina, 646-906-4111. And as always, you can always reach our office, direct line. We have our cell phone, 646-906-4111. I just want to point out that our hours end at 4 p.m. So if you have any questions and you're trying to reach us after 4, remember this will be for after school. So that's why it's so important for you to check with them directly. So, okay, so here are some pictures of our high schoolers. And again, just in the different classes, participating. Here, again, we continue with monitoring all the hallways. We have the hallway monitor, and they've been doing great, participating, very engaged. So just wanted to show you how the classes look like. Aquí son unas fotos de nuestras clases en la secundaria. Como ustedes ven, los niños están bien, participando bien, y sí, todo está muy ordenado, y aquí está el monitor del pasillo para asegurarse de que estén en donde tengan que estar. So when they came in, I just want to point out that high school has very personalized classes. So their schedules are different from middle school because they want to start getting them ready for college. And in college, they get to have different schedules. They go to different places. And so we need to get them ready to that college mindset. So student schedules are posted on Alma. And so when they came in, each paper that you see there of Ms. Riccardi, who is a curriculum director, every paper had a different name of a different child. It's not like the same paper for everybody. Every paper has a child's name. So every child has a different schedule. It's very personalized. So we check in with the schedules on Alma. Again, here you can see everything is checked on Alma. So it's very important for you to have access to Alma and for your child to have access to Alma. And they have been told how to go about it if they don't have Alma account, but please encourage all your children to have an Alma account. And if not, I just also posted here our YouTube video to how to use it.
Ah, una cosa que les digo es que en la secundaria las clases son muy personalizadas. Cuando su niño entró la primera vez, a su niño le dieron un horario en papel. Aquí está la directora de currículo, Miss Ricardi, y ella tenía todas estas hojas, por ejemplo, son los horarios que se les dieron personalizados. O sea, cada hoja tiene el nombre de cada estudiante. No es que hicieron copias para todos igual, no. Cada hoja es diferente porque cada una es para cada estudiante. Y también chequean aquí en Alma, así que todos los horarios están revisados aquí con Alma. Aquí también está nuestra directora de intervención académica, también si el niño tiene educación especial, tiene también todos ajustes, todo especial. Y aquí están los consejeros que también están académicos, que están asegurándose que su niño esté tomando las clases que tiene que tomar. So, es muy importante que su niño esté conectado a Alma, al igual que usted esté conectado en Alma. Todos tienen que estar conectados a Alma porque ahí es cuando se sabe cómo es el horario de su hijo. So the high school schedules, the first week we've been wanting them to come in at the same time, but now they will change based on their needs. So the main thing that you need to double check with your child is what is in their schedule, and what they have to have is the core academic classes. So you have to see in their ALMA, English, history, math, science. They also have to have an advisory class, and depending on the grade, ninth grade, they should have a PE, physical education, and a CCS class, which is a freshman seminar, and CCS stands for College and Career Success. The 10th grade, again, a PE class and health. 11th grade, they have a PE, a college and career readiness, and a senior capstone. So very important college and career success in 11th grade. If everything goes in 11th grade, in 12th grade is smooth sailing. If your child wants to have an advanced regions, then they have to take Spanish 2 and Spanish 3. And everybody takes a schedule load of 7+ periods. So all counting all the classes, it will be 7 periods, 7, and some have 8. So if your child has a free period or any gaps, they are allowed to advocate for their schedule. And so they've been asked to do complete a change form. So all this week, we've been asking them to complete the change form, and we sent them through the student email accounts. And they had till Friday to change the form. They can only edit it once. And September 6th, on Tuesday, when they come back, they will start the new schedule, and the final will be September 9. So very important that it will be final September 9. But this is the time for them to advocate if there is anything that they don't like. But as always, they will have to go over it with, it's not like just because they ask for it, they will get it, just because they need to complete all their academic core classes plus what is required here. So that's why I want to give it to you to make sure that you know that they are having all the classes that they need. Their academic advisor for 9th and 11th grade is isis.badillo at ilcs.org. For 10th and 12th grade is Eliana.Perez at ilcs.org. And so again, if you have any questions, you can encourage your child to talk to their advisor, and you can always track your child's schedule on Alma. Now, I just want to point out to you that if your child receives special education counseling, you may not see counseling class for your child. For example, if your child in the IP, it said that they had counseling for because they suffer from anxiety, and let's say that anxiety is caused during physical education. So what happens is it doesn't say that in the schedule, in your child's Alma schedule, doesn't say counseling during PE, it just says PE. But what happens is that the counselor will go to your child's PE class and pull them out and work on strategies to help your child cope with whatever challenges they have during PE. So it's not, it goes alongside
for the PE class to build those skills that they need. So that's how it works. So you won't see the counseling, but that doesn't mean that your child is not getting it. Your child is getting it. All right. So, and again, I can take more questions later on. En cuanto a las clases, como les dije, en la escuela secundaria es muy personalizada. Entonces, los niños, al principio de esta semana les dijimos, todos vengan todos al mismo tiempo, pero una vez que se vea lo que ellos necesitan, entonces se ajustan los horarios. Lo que sí tengo que decirles es que todos tienen que tener ciertos requisitos. Entonces, todos tienen, por eso es muy importante que usted esté registrado en ALMA para saber cuáles son las clases que su niño tiene y cuál es el horario de su hijo, porque varía de acuerdo al el tipo de clases que tiene. Entonces, todos tienen que tener, su niño tiene que tener una clase de inglés, una clase de historia, una clase de matemáticas y una clase de ciencias. Esos son los requisitos. Además, tiene que tener una clase de consejería en su horario, o se llama aquí advisory. Para el 9º grado, tiene también que tomar educación física y un seminario de primer año, que es de CCS. CCS son las siglas en inglés para preparación de carreras universitarias. Y es muy importante que esas dos estén en su horario. 10º grado tiene que tener educación física y salud. 11 grado tiene que tener educación física, de preparación de carreras y de éxito en carreras, o CCS, tiene que tener preparación para la universidad de la carrera y finalización de último año. O sea que tiene que tener las dos clases más la educación física. Si su niño quiere salir con un diploma de regentes avanzados, tiene que tomar español 2 y español 3 para poder tener esta diploma. En sí, cuando usted ve el horario en ALMA, su niño va a tener 7 periodos o más. Algunos tienen 8 periodos. En esta semana ellos han tenido la oportunidad de abogar por sus horarios. Entonces, a ellos se le dieron una encuesta que ellos tenían que llenar y para decir si ellos, por ejemplo, agrégueme estos, quíteme de esto, cámbieme este periodo. Y entonces ellos podían abogar por cambios si, por ejemplo, empezó una clase y luego no tenía nada que hacer, había un espacio o unos terminaban más tarde, otros terminaban más temprano. Ellos podían abogar por su horario y lo pueden abogar hasta el viernes. O sea que por favor llenen este formulario para que aboguen por su horario. Esto es una forma de nosotros ayudarlos a crecer en liderazgo porque ellos una vez que estén en la universidad tienen que hacer este tipo de abogacía. Entonces ellos tienen que empezar a pensar tomar posesión de su educación y entonces es muy importante que ellos aboguen por ello. Pero claro está, les aviso lo que tiene que tener en su horario porque claro, sus consejeros no le van a permitir que no tome tantas clases, ¿ve? Tiene que tener los requisitos. Claro está. Y cualquier cosa, ellos pueden hablar con su consejero o asesor académico. Para 9 y 11 grado es isis.vadillo@ialcs.org. Para grados 10 y 12 es eliana.perez@ialcs.org. Y de nuevo, revise el horario con su hijo. Una vez que complete ese formulario, lo pueden solo cambiar una vez. Si tiene algún problema, pues claro, se comunica con el asesor académico y el horario va a estar vigente el martes después del puente y martes 6 de septiembre y el horario final ya que queda no lo vuelven a cambiar es el septiembre 9. O sea que muy importante que esté pendiente, todos estén conectados en Alma y si tienen alguna necesidad de que no supo conectarse a Alma, por favor comuníquese con nosotros para que nosotros le ayudemos a conectarse. Ok, si por ejemplo su niño recibe educación especial y en la educación especial dice que
recibe consejería, pero usted no ve consejería del IEP en el horario, es porque no lo ponemos, porque es muy también, de nuevo, muy personalizado. O sea que si, por ejemplo, su hijo recibe consejería porque le da mucha ansiedad, por ejemplo, tomar educación física, pues a su niño lo van a sacar, el consejero va a ir a la educación física, cuando le toque ir a educación física, lo va a retirar de la clase y va a trabajar con su niño uno a uno para darle estrategias de cómo poder manejar su ansiedad en esa clase. Así que todo va muy personalizado de acuerdo a qué es lo que su niño, el tipo de consejería que su niño necesita. Así que no lo va a ver en Alma, pero sí su niño está recibiendo la consejería de acuerdo a su IEP o plan educativo individual. Okay, so just be aware that every child has a student account, everybody. So if you're brand new, please make sure that you know that your child will have a student account, because this is how every child will get all their emails. So all students in grades 5 to 12, the email is under Gmail. So to access the account, they go to www.gmail.com, and then they enter the student email, which is the first name, last name at ilcs.org. And their password is the date of birth, month, day, year. So if my child was September 22, 2004, that you put 09 24 2004. So it just that will be the password. My child's name will be pepito.perez@ialcs.org. The first name, last name, at ilcs.org. And everybody has to have one. And every student has an Alma account. So again, it's very important for children to, they also enter the student email, and the password is, again, the date of birth. And you can search inbox for Alma activation email and follow their steps, or they can ask their teacher to help them to set up their account with Alma, or operations at the high school. And again, they can email operations at ilcs.org with their student account. You cannot access operations because you don't have a school account. This is only internal. But it's very important for everybody to be checking their emails. Todos los estudiantes aquí de grado 5 al 12 tienen un correo electrónico que es escolar. Y para acceder a la cuenta van en su página web, van a gmail.com, ingresan al correo del estudiante, que es el nombre.apellido @ialcs.org. Por ejemplo, si mi hijo se llama Pepito Pérez, pues entonces pepito.pérez @ialcs.org. Y la contraseña es la fecha de nacimiento. Por ejemplo, si mi hijo, la fecha de nacimiento es septiembre 24 de 2004, pues entonces sería 09 24 2004. Entonces, así es que es la contraseña. Y muy importante que todos estén chequeando sus correos electrónicos para así revisar todo. Le mandan muchas cosas a los niños por correo electrónico. También que todos tengan acceso a Alma. De nuevo, la escuela secundaria es ahí donde van a revisar sus horarios, y ellos tienen todos los días en la mañana. De nuevo, lo estamos preparando para la universidad, o sea que es muy importante que ellos estén todos los días en la mañana revisando su correo electrónico y revisando su cuenta de Alma. Así que para su cuenta de Alma, de nuevo, la entrada es el nombre, punto apellido, @ialcs, y luego entra la contraseña, mes, día y año. Pero si tiene alguna pregunta, la misma maestra le puede ayudar a crear su contraseña, o si no, si su niño está en high school, en la secundaria 9 al 12 grado, le puede mandar un correo a operations@ialcs.org, que es operations, que son operaciones. Es aquí encargada la oficina. Usted no podría mandarlo porque usted no tiene correo estudiantil, y por lo tanto, este es un correo interno. Así que es muy importante que su niño tome ya y active las cosas por sí mismo. Esto es en la escuela secundaria. Okay, so very important
for next steps is to check your email for notifications. If you have not set up your account, look for notifications at getalma.com. Very important for you to connect to Alma. If you have not checked your email to know if your child is at PSW, go to look for inwood.psw@gmail.com, or you can call them directly. Any email ending in ilcs.org, look for those emails. Get to know us. We have the family handbooks on our website. So if you go to our website, it looks like this. And in our handbook, you will see as well our names and, our contact information, who to contact, who's the principal, who's the director of literacy, who's the assistant principal for your grade, and all the information about arrivals, any information that you may want to have, attendance, uniforms, our policy, all the different policies, academics, homework, all the information about participation and grading, all that. Start getting ready for that, learning about that, because you will have information on September 14th for a back to school night, but it will be good for you to start reading it and familiarizing yourself with all the stuff from our handbook. Then also, if you haven't done so already, sign up for our athletics. We have a Trailblazer app. We also have a website that is where you can get information about alerts and general information about tryouts. We did extend grace so that no longer you will need for the tryout to have the medical form, just because there were many who their physicals couldn't get done in time. But if you get accepted into the team, you must have the medical consent form. So just want to point that out to you so that you can get there. And remember, you go to your final forms and you get the information here for instructions in English so that you can create your account and your student account. So very important for you to be ready for anything that has to do with athletics. And of course, please attend the Title I meetings. Thank you to all the families who completed the survey. Because of you, we were determined that the best thing was to do a Zoom meeting, one in English and one in Spanish at 7 p.m. The Spanish one is September 12th, Monday, and the English is Tuesday, September 13th. And of course, please contact us again regarding Alma, again regarding uniform gift cards, lunch forms, reading logs. We do ask that you participate in our reading challenge. Everybody on our Readers Are Leaders campaign, and every Sunday to submit the weekly totals of how much time your child has been reading. You just put your name, your email, your name, your child's name, the grade, and then the total minutes read for this week. And you can upload a picture of your reading log so that we know that you've been reading. Okay. Entonces, los próximos pasos muy importantes es que usted esté revisando su correo electrónico para recibir nuestras notificaciones. Para Alma, muy importante que busquen su buzón de correo. Puede ser que le haya ido a la basura. Notificaciones, que es en sí notifications, @getalma.com, y ahí es para poder usted crear su cuenta, su contraseña. Pero de nuevo, si tiene alguna preocupación con no se pudo conectar, conéctese con nosotros. Si su niño está en el programa después de la escuela, de nuevo, cualquier cosa, comuníquese directamente con ellos. Ahí está el teléfono 917-968-0124, o la más fácil para ellos comunicarse con ustedes a través de correo electrónico inwood.psw@gmail.com. Y de nuevo, ellos, si usted no sabe si su niño entró hoy, nos puede avisar a nosotros y nosotros le decimos si entró o no entró, pero en sí, comuníquese con ellos directamente. Cualquier correo que termina en ialcs.org, eso todos son de nosotros, así que por favor esté pendiente y conózcanos con nuestro manual de familia que está en nuestra página web. En nuestro manual usted va a ver aquí
quiénes son los personal, si quiere decir quién es el director, quién es el subdirector para mi grado, con quién hablo, con algo de disciplina, cómo hago con algún decano, algún trabajador social, con quién llamo, información de ya sea de llegada, de asistencia, ausencias, uniformes, todo está aquí en este manual. También comportación, al igual que cuánto se espera qué nivel está de participación de su niño, y para que lo apoye. Lo mismo de calificaciones, cómo serían las calificaciones, todo está aquí para que usted lo vaya revisando. De nuevo, su día de regreso a la escuela, o sea, de conocer a los maestros, es el 14 de septiembre para la escuela intermedia y luego el 28 de septiembre para la escuela secundaria. Lo mismo aquí está todo para la escuela secundaria y de nuevo la información está toda aquí para que usted se pueda comunicar con quién es quién. Y recuerde, ahí ve, todos tenemos las mismas iniciales después del arroba ialcs.org para usted saber con quién conectarse, todos los consejeros, toda la información está aquí, así que por favor váyase familiarizando. También si usted no lo ha hecho todavía y quiere que su niño participe en el programa de atletismo, pues entonces por favor vaya a nuestra página web de atletismo. Aquí está toda la información de las pruebas en general. Todos los anuncios están aquí. Estamos haciendo un cambio porque hay familias que no pudieron hacerse el físico para hacer la prueba. Entonces, vamos a darle un tiempo de gracia y le decimos que sí pueden hacer la prueba sin el requisito médico, pero una vez que entren en el equipo tienen que hacerse el físico especial y tienen, claro está, que para poder participar, entre al Final Forms, aquí están todas las instrucciones en español para crear su cuenta y de nuevo primero lo tiene que hacer para usted y luego para el estudiante. Primero usted y luego el estudiante. No puede saltarse ningún paso. Y de nuevo, muy importante que una vez que lo acepte, que ahí sí traiga el consentimiento médico para poder participar en equipo. Y de nuevo, por favor, aparte en calendario, el 12 de septiembre es la reunión en Zoom a las 7 de la noche en español y más adelante le hablo más de esta reunión. El 13 de septiembre es en inglés, el 12 es un lunes, el 13 es un martes. Y claro está, conéctese con nosotros a través de cualquier pregunta que usted tenga de Alma, la tarjeta de regalo del uniforme, los formularios de almuerzo y claro está el registro de lectura. Es muy importante, ya empezamos esta semana y el domingo, por favor, entre todo el tiempo total de lectura, está en su correo, su nombre, el nombre del estudiante, el grado. ¿Cuántos minutos leyó por esta semana del 29 al septiembre 4? Y ahí entra, le toma una fotito y pone ahí el reporte de lectura. Es muy importante que aquí está todo en inglés, pero usted puede cambiarlo en español. Entonces ahí está el registro en español. Ok. Next is just again be in the know. Be with our inwoodacademy.org. We have the forms. Here's where you find the medical consent clearance form. That's where you find it for the athletics. Again, you see that form is different. If for some reason your child has a medical condition and, for example, has allergies and has an EpiPen or Benadryl or certain medication that they have to bring, please make an appointment with the nurse. The nurse arrives at 8 a.m. and you have to bring all the documentation from the doctor of if the nurse has to give any specific instructions for the nurse. But your child cannot do this for you. You have to talk to the nurse directly. So just wanted to point that out.
And just know that we have not yet set up Class Dojo yet, but once we have the teachers set up their classes on Class Dojo, then we will send that over to you, the link directly, so that you can connect with the teachers. So in the meantime, if you have any questions, again, reach out to us. If you need to watch this video again, please go to our YouTube channel and you can watch this on our YouTube channel. And connect via WhatsApp. That's where our family council is connected. Sometimes you may have a question again and we cannot answer right away. So please reach out to them and they post it and they will answer most likely if we don't get to you. Ok, muy importante que esté al tanto de todo. Uno es que revisen nuestro canal de YouTube porque ahí está todos nuestros videos. Y también vaya a nuestra página web inwoodacademy.org. Recuerde que aquí está toda la información. Aquí, por ejemplo, en formularios, usted puede traducir la página cambiando la banderita de España. Y entonces ahí se va a familias, compromiso familiar y puede tener la información toda. Aquí están el manuales que les hablé antes. Aquí está todo sobre su cuenta de Alma. Aquí está todo sobre atletismo, está también sobre los suministros, cuáles son los utensilios que tiene que traer. O sea, todo está aquí, los uniformes, todo está ahí. También está en formularios, está el formulario para examinación médica ahí que les hablé de antes para si su niño entra en el equipo, pues puede entrar ahí. Okay. So again, I just want to point out again, our website, just if you go to families, family engagement, that you can translate, sorry, this is in Spanish, but you can translate it to family engagement. And here's what I was telling you, you can find our handbooks in English and in Spanish for both schools, information about Alma, you got information about Title I, which we'll talk more about that later, information about supplies and by grade, as well as athletics and uniforms. So all is there for your convenience. And of course, if for some reason we cannot get to you, then you can get us on WhatsApp or Class Dojo later on. Okay, so next is transportation. So I have some news about transportation. So the MetroCard, it expires today because it was a provisional MetroCard what they got. And so the children will be getting a MetroCard today. And then in terms of busing, just a reminder that we are working with the Department of Pupil Transportation. That's with the Department of Education. So we depend on them to start. So, and it's only available for 5th and 6th graders that live 1 to 1.5 miles or more from the school. We did send out, if you live in the Bronx, certain zip codes. So if you're in that zip code, then of course you qualify, but again, for 5th and 6th grade. And again, if your child was accepted to PSW and you're only using one way, just let us know with your child's name, grade, and if it is Manhattan or the Bronx, and tell us it's one way. But again, we don't know when that will start. We're hoping September 6th because that's when the others public schools start majority, but sometimes it takes longer. Sometimes it takes up to 2 weeks to get the busing for public schools. So again, we depend on the Department of Transportation to do this. So once we get that information, we'll get that over to you. Again, we're hoping that that will be the case sooner rather than later. En cuanto a la transportación, no sé si se fijó que la tarjeta provisional expira hoy porque es el último día del mes. Entonces a su niño se le va a entregar una tarjeta hoy directamente a su niño. Ahora, en cuanto al autobús, les recuerdo que es solo disponible para estudiantes de 5º y 6º grado que viven de 1 a 1.5 millas o más de la escuela. Claro está, si usted vive en el Bronx y nosotros le enviamos qué zona
zonas postales calificaba para este autobús. Así que si está dentro de esas zonas postales, pues claro está, califica para quinto o sexto grado. Ahora, nosotros seguimos con el departamento de transporte del departamento de educación que va para toda escuela pública, o sea que estamos esperando que ellos empiecen. Así que nosotros estamos abogando mucho para que ellos empiecen el 6 de septiembre, pero no lo podemos garantizar porque todavía a veces toma hasta 2 semanas para que ellos tengan las rutas. Recuerden que algunos de ellos fueron también afectados por COVID, que no hay personas que manejan autobús y todas esas cosas. Entonces, estamos esperando para ver cuándo es que nos van a dar el autobús, pero claro, ya no lo autorizaron todo. Gracias por todas las familias que abogaron por ese autobús. Ahora, si su hijo, una vez que ya empieza el autobús y fue aceptado el programa después de la escuela y usted solo está esperando una sola vía, pues háganoslo saber. Solamente nos envía un texto con el nombre de su hijo, su grado, si vive en Manhattan en el Bronx, y si usted quiere de ida y no de venida, solo una ida, pues nos avisa para nosotros asegurarnos de que todos estén bien en nuestro registro, porque usted lo iría a recoger a la tarde, a las 6 o a las 4. Okay. Are there any questions about that on the chat, Lourdes? No. Okay, so and in case there are, we'll get back to you at the end. Now, the next thing is leadership projects. So yes, so leadership projects it's very important for us to work together to build our kids, right? Because they're changing. It's middle school and it's high school. And we may think, oh, they're older, they don't need me. No, this is when they need you the most. So with the pandemic, they took a dive on the reading. They went up the video games, down on the reading. So we need to all work together to build up their reading skills and build up their minds. So we're asking everybody to participate in the Readers Are Leaders campaign, all to participate in Title I, all to participate in advocacy. And then there are other projects that we have that, like the Roots and Recipe Contest, and more to come. En cuanto a los proyectos de liderazgo, nosotros le invitamos a todos que participen en la campaña de Los Lectores Son Líderes, porque en la pandemia muchos subió el videojuego bajo la lectura, entonces están atrasados con la lectura. Muy importante que todos se vuelvan a coger la rutina de que son lectores y que aman la lectura. Entonces es muy importante que todos trabajemos juntos para esto. También invitamos a todos que participen en la reunión de título 1 y todos que participen en abogacía, y también tenemos un proyecto que se llama concurso de raíces y recetas, que es de acuerdo si hay un interés. Okay, so let's talk about the Readers Are Leaders. So again, we started August 29, and for this week. And so please, we have been giving out reading logs. Families have asked us for reading logs, but in essence, it has the date, your child's name, your child's grade, the date, the title, and how many minutes they read. So if you don't have a reading log and your child wants to create their own, hey, have them create their own reading log. The main thing is for them to keep a record and then take a photo at the end by Sunday. And the minimum is 15 minutes. But to actually make a difference, it will be 20 minutes. But, we got to start where we got to start. Now, if your child is already reading half an hour, start at half an hour. You're already starting 1 hour, start at 1 hour. Obviously, the best will be an hour a day, but we're building up. The other one is, again, submit every Sunday the weekly results. So it's very important for us to know how your child is doing. And again, this is where your child can submit, or you can submit the reading log. So for the week of the 29 to September 4, how many minutes were read, and then take a photo of your reading log. And it's very important for us to start getting in that habit. And then we look at how the kids are doing, and based on how the kids are doing, then we give out prizes to the children.
Muy importante que empiece con la campaña de los lectores son líderes, que empezó el 29 de agosto y ya termina el domingo. Entonces, es por todo el año entero, pero este primero es, cada semana tiene que entrar los totales de lectura. Entonces, recomienda que usted lo ayude a su niño a sacarle por lo menos 15 minutos. Recuerde, esta pandemia los abató mucho para la lectura, que no quieren leer, pero ahora vamos de nuevo a eh, vida nueva, cuenta nueva. Entonces, lo mínimo 15 minutos, el promedio serían 20 para que haga sea efectivo, pero lo mejor sería una hora. O sea que fíjese a ver cuánto tiempo su niño puede leer y ayúdelo a que ese tiempo vaya poquito a poco incrementando para que sea una hora lo mejor. Pero usted, mire, si su niño solo pudo 5 minutos, pues son 5 minutos. Vaya, la cosa es que vaya leyendo todos los días y tenga la rutina de que a esa hora siempre está leyendo. Y luego lo va subiendo y le va subiendo, subiendo hasta que llegue a la hora. Y claro está, nosotros hemos estado dando registros de lectura. En sí tiene el nombre del estudiante, el grado, la fecha, el título del libro y cuántos minutos leyó ese día. O sea que si usted no tiene el registro y quiere coger otro, pues entonces lo puede su niño crear uno. Si eso es lo que quiere, pues hágalo. La cosa es que mantenga un récord de lectura y luego cada domingo, pues entonces de nuevo entra a nuestra página y pone aquí en español, pone el correo electrónico de suyo, el nombre del padre, el nombre del estudiante, el grado, cuántos minutos leyó su niño y la búsqueda de aquí sube la foto de la lectura. Claro está, si su niño está ya grandecito, no le va a decir, pues entonces ya él puede poner el mismo leer, poner su propia información. Y también para los niños ya grandes, pues nosotros vamos a hacer mucho más énfasis para que ellos sean embajadores de lectura. So we're making also for the older kids to participate to become ambassadors, reading ambassadors. So we will be working with them. The other thing that we have is the book club, which we're going to start September 19 at 7 p.m. It's a Monday, and it's in English. It's a book. It's 13 Things Strong Kids Do. We do it on Audible. It's a way for us to set aside, to just read, listen to it, and then we'll have discussions about it. In discussion will be in English or discussion will be in Spanish, but the book will be only available in English via Audible. La otra cosa es, tenemos también en que empieza el 19 de septiembre, es nuestro club de lectura. El libro son 13 cosas que los niños fuertes hacen. Piensa grande, siéntete bien y actúa con valentía. El libro solo está disponible en inglés, pero los padres si quieren tener un mismo libro por el estilo, pero es para los padres en español, nos puede pedir para que a medida que vaya leyendo, pues puede usted tener una idea, pero es bueno que esté el niño escuchándolo todas las noches, todos los lunes, empezando septiembre 19 a las 7 de la noche, y después tenemos discusión del libro. Okay, let's talk about now Title I, which is coming up again September 12th in Spanish, September 13th in English. So Title I, like I said, this is a school that is a Title I. That means that the federal government gives us money to support student achievement, right? And 1% of that money goes to parents. So we need to know how to best support you. What kind of workshops do you need? What kind of supports do we need for our students? What are the challenges so that we can all work together? And the first thing to do is to be able to get the food. The money is to get do the school lunch forms. And actually, we thank you to all the parents who advocated for the to be online to let us know. So we were able to advocate for it to get back online. So it's back online. So what you do is the zip code is 10034, state New York City schools. You continue. Begin the application process. I have read, agree to the terms. You put a name. I'm going to put my child's name. Okay. And then we continue. And then
continue. And then here, let's see, I don't want to, let me see, add student. And then here you go to school and you can find it now. Inwood Academy for Leadership Charter School. So now you can find it and do it online. So it's all there. Be sure to complete it as soon as possible, but you have till September 14th to complete it. And then, of course, please join us if you want to be part of the Title I committee, because you will be deciding how the money is going to be used, what kind of workshops we're going to offer and all that. Muy importante que gracias a todos los padres que nos informaron, especialmente el Consejo de Familias que nos informó que no estaba funcionando la aplicación en línea. I just want to thank also to the president of the Family Council, Barbie Chavez, who has been helping us constantly to get those school lunch forms. Thank you so much. Gracias a nuestra presidente del Consejo, Bárbara Chávez, que ha estado totalmente ayudándonos a recolectar los formularios de almuerzo y que nos avisó también de que no estaba funcionando la página web. Como les dije, ya nosotros también abogamos y ya nos agregaron de nuevo y está ya ahí en la cuenta de My School Apps. Está ahí, como ven, en la escuela ya está la puede buscar y puede continuar a hacerlo todo en línea. Así que mil gracias y por favor hágalo antes del 14 de septiembre. Y si tiene alguna pregunta, pues puede ver el video que está aquí en YouTube. Por favor, también muy importante que usted se una a nuestro comité de título 1, porque es el que determina cómo se usa 1% del total de dinero que nos manda el gobierno federal para ayudar a las familias y para saber cómo apoyar mejor a que los niños tengan más avance académico. Okay, so the next thing, and this is again with Title I, is that I don't know if you've noticed, but if you come with your child this week, we noticed that there was a truck that is called Dr. Green truck that is stationed on 206th Street and 10th Avenue in front of a 206 organic convenience store. And they sell marijuana. And they have been, you can tell that they have no qualms about selling to anybody. So very important just to complain. And even if you see anybody selling marijuana they have the whiteboards with colored markers, enticing to have edibles for the kids, we want to make sure that you help us to complain. The best way to do it is if you call 311. And you call them and you say that there is a Dr. Green truck stationed on 206th Street and 10th Avenue, and that is close to your school, and you do not want it there. That it should not be there. And if enough people complain, this is the best way that we have used it to advocate for our community. That's the only way that we get it to make a difference. So please call 311. Tell your friends, tell your family members to call 311 to complain, not just about Dr. Green truck, but anybody who's selling either whatever you see that they're selling marijuana. Since it was legalized, it has changed completely. And we have been advocated. We have gone to the council member's office. We have gone to Senator Jackson, Robert Jackson. We have gone to the press. We have gone to the police. So we are doing this as a campaign of advocacy to keep our streets safe. And we have also tried to reach out to other schools who are suffering in the same way, and reaching out to the Community Education Council, the community board. So the district attorney, we have been reaching a lot, but we need the manpower, and the best way they all said is if we call 311.
Because it's the whole city. If they see it, they have to do something about it. Muy importante en cuanto a abogacía es que nos ayude a mantener seguros a nuestros estudiantes. Desde que legalizaron la marihuana, han puesto puestitos para vender ilegalmente a marihuana y comestibles de marihuana y no les importa si a quién vende, si es a menores. Así que muy importante que usted note que pusieron un camión, una camioneta que se llama Dr. Green y está estacionado en la 206 y 10ª Avenida al frente de un almacén, un deli, una bodega que se llama 206 Organic. Y es muy importante que se quejen. Entre más personas se quejen, mejor. Es la mejor forma que hemos visto de que haga la diferencia. Y es que todo el mundo, por favor, que se unamos todos para que estemos llamando todo el tiempo, porque es la mejor forma de que ellos hagan algo. Ya nosotros hemos ido al concejal Carmen de la Rosa, ya hemos hablado con el fiscal del distrito. Los niños del año pasado han abogado con el junta comunal y en sí hemos hablado con Robert Jackson, con la oficina, con los lobbies que hicieron que esto fuera legalizado para saber las reglas. Ya hemos hecho todo esto y lo que siempre nos han dicho es que lo mejor es que llamen al 311. Este camión es nuevo, no lo teníamos antes, así que es hora de movilizarnos. Por favor, ayúdenos entre más familias estén todas unidas llamando al 311, ellos tienen que hacer algo, porque aún si nos quejamos, ellos no van a creer que hay la cantidad de personas que están quejándose, porque aunque le digamos a estos am, ah, políticos, ellos dicen, "Oh, no hemos escuchado nada", pero cuando ven los registros de 311, pues entonces ahí tienen que hacer algo. Así que por favor. The other thing I wanted to tell you is that so important for our kids to build that connection with us parents because it's in middle school where they want to find their identity somewhere else. And so that's why we do this leadership projects. And the first one that is coming up is Roots and Recipe Contest. And that's optional, but it's just a way for them to relate in terms of their identity. Who are they? Your identity is tied to your relationships. Who am I? I am a parent. I am a daughter. I am I am a director. Who am I in relationship to others? So that is so important for you to install who is your child and for them to know who they are. And that's what we do this Roots and Recipe Contest. As you can see, the people dress up with their culture so they know the richness of their cultures. And they do an expo of who they are in terms of their food, which is fun. And then everybody has fun. So it's coming up October 5th. We will let you know when we do the signups for this. But I just want to get you going to know this is to put it in your calendar so that that your child is well connected to their roots and the richness of what they bring. So una cosa que nosotros queremos decirle es que en la escuela intermedia es cuando los niños se quieren individualizar y aún en la secundaria ellos están buscando su identidad. Y la identidad de la persona es siempre en relación con los demás. ¿Quién eres tú? Tú eres abuela, tú eres mamá, tú eres tía, tú eres hija, tú eres a lo mejor como yo, un director, un empleador, y quién eres está en relación con los demás. Entonces, ellos ahora es muy importante que los niños sepan quién son y por eso es muy importante, los animamos a todos a que participen en este concurso de raíces y recetas. Es muy divertido, uno se puede poner disfraces de su cultura
trabajar en familia, que la receta de la abuela, y hacer su exposición de todo lo que están de orgullo de su país, traen cosas y se hace esta gran exposición con la comida. Claro está, y se hace el concurso y yo les mando más información, pero es muy bueno que se vayan animando a participar. Todos participan, los que quieran participar van a tener su mesa y va a ser octubre 5. So the event happens at 6 o'clock. We open the doors, but at 5 o'clock you have to set up your table. So you have to sign up to be able to have a table. You can just show up and have a table because there's a certain amount of tables that we can give out. So please sign up. We do encourage to everybody to participate. So put it on your calendar and be on the lookout for more information about that. Okay, so and we have more opportunities again for leadership projects, but again, this is a good way for your child to know who they are, that they are leaders, and there's much to be proud of. And believe me, there's much to be proud of. I've walked through all the classrooms and the kids are doing great. And we just thank you for your partnership. We thank you for all the things that you've been doing to teach your children. It's a pleasure. It's a delight. We're so excited to have them here. Y de nuevo, es mucho, he estado yo caminando por todos los salones, viendo los niños y es muy orgullo de tener a sus niños aquí, un honor de tenerlos aquí en nuestra escuela. Felicidades a todos ustedes. Mil gracias por todos sus esfuerzos y vamos adelante porque la verdad que es muy lindo tenerlos que están en orden, están haciendo lo que tienen que hacer, están aprendiendo y gracias, mil gracias por todo lo que ustedes están haciendo por sus niños. Thank you again. And that's our news bulletin. Ese es nuestro boletín informativo.